Padre, en esta tarde queremos darle gracias al Señor por su inmensa misericordia, el gran amor que nos ha tenido hasta el día de hoy. Queremos, Señor, ponernos a cuenta con usted. Queremos decirle que hemos fallado, que hemos pecado ante su presencia. Queremos confesarle nuestros pecados de pensamiento, de palabra y de hecho. Queremos decírselo, Señor, a fin de no hallar estorbo en nuestra comunión con usted. Queremos estudiar su palabra en esta hora, Señor. Queremos pedirle la asistencia de su Santo Espíritu, a fin de que su ministerio sea eficaz en cada uno de nosotros al estudiar su palabra. Que sea Él enseñándonos, mostrándonos la verdad, Señor, que necesitamos entender. Pedimos estas cosas en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos estudiando el capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles. Y en el capítulo 20 hay varias cosas que son interesantes que necesitamos recordar en cuanto al ministerio del apóstol Pablo. Pablo predica el Evangelio de la Gracia con una gran responsabilidad. Y digo esto porque el versículo 28, que fue el último versículo que vimos el miércoles pasado, muestra la gran responsabilidad que tiene el ministro de Dios, pero también la responsabilidad que tiene la iglesia de alimentarse. No sirve de nada una iglesia que está siendo alimentada correctamente, a menos de que los que oyen y se alimentan quieran comer de ese alimento. Esta iglesia ha sido bendecida por medio de la gracia de Dios, a tal punto, hermanos, de que en este momento, después de más o menos 12 o 13 años de estar estudiando la gracia de Dios, esta iglesia debería de estar más fortalecida por la gracia de Dios. De hecho, es el alimento que el apóstol Pedro dice que cada uno de los creyentes necesita. Por eso, la recomendación de Pedro es alimentarse con la palabra del Señor. Pero también necesitamos aprender de quién es Jesucristo. Cuando hablamos de la gracia, hermano, no podemos separar a Jesucristo del mensaje de la gracia. Porque de hecho, la gracia es una unión con Jesucristo y Cristo está unido a la gracia. Porque la gracia es el mensaje de Jesucristo. Y entonces, Cristo es la base fundamental de la gracia. Entonces, cuando Pablo habla en el capítulo 20 acerca de que los ancianos o los obispos deben de estar prestos a enseñarles, a cuidar, a proteger, a nutrir a la iglesia, también hay algo importante que necesita saber la iglesia, que ellos necesitan alimentarse. Una cosa es que el pastor o lo que enseñamos, vengamos y nos paremos aquí y hablemos la palabra del Señor, pero otra cosa es que los que oyen la palabra del Señor quieran recibir la palabra. Entonces hay dos sentidos aquí en cuanto a la palabra del Señor. Un pastor puede mucho afanarse a hablar del Evangelio, el Evangelio para la salvación y el Evangelio para la vida práctica. Pero cuando la iglesia es rebelde y las ovejas no quieren escuchar, entonces no va a tener fruto el Evangelio. Es decir, la iglesia también es responsable cuando hablamos de estas cosas por varias razones que vamos a mencionar a continuación en el versículo 29. Primero, quiero recordar un asunto importante. Pablo predicó o anunció todo el consejo de Dios. En el versículo 27, en el capítulo 20 de Hechos que estamos estudiando, dice, y la palabra todo el consejo de Dios implica todo. Hermano, ¿cuántos de ustedes han oído todo el consejo de Dios aquí? Por lo menos en el tiempo de los 9 años que voy a cumplir de estar en esta iglesia, no he escuchado, bueno, al menos yo he sido uno de los que he sido receptivo al mensaje del Evangelio. Y esta iglesia no se puede quejar de que no ha recibido todo el consejo de Dios. Lo ha recibido.
o por lo menos se les ha entregado. Nosotros, hermanos, sabemos, por ejemplo, cómo debe de actuar la familia, cómo debe de actuar, por ejemplo, la iglesia. Sabemos quién es el fundamento de la iglesia, quién es el que nutre la iglesia. Sabemos acerca del diablo, sabemos acerca de los ángeles. Estamos estudiando en Apocalipsis todos estos consejos. Pero acerca de la vida práctica, también hemos escuchado muchos sermones. Entonces, la iglesia, hermano, cuando el versículo 28 hace responsable a los que predican, también en el versículo no está inmerso, pero en el versículo 29, Pablo hace ver a la iglesia la responsabilidad que tiene. Y fíjense, quiero que vayan al versículo 29, que desde ahí vamos a partir ahora en este estudio. Miren lo que dice el versículo 29. Porque yo sé que después de mí, de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Si usted nota, el apóstol Pablo dice en el versículo 28, pastores son responsables de predicar todo el consejo de Dios. Ahora, en el versículo 29 le dice, iglesia, usted es responsable de estar viendo qué es lo que le están predicando. Noten lo que dice el versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Ahora, hermano, los peores enemigos o los enemigos más próximos que tiene la iglesia están dentro de la iglesia, no están fuera. La gente de afuera no sabe de estas cosas que nosotros sabemos, no sabe del consejo de Dios. Usted va a hablar con la gente, ya sabe religión, pero no sabe de la palabra del Señor. Pero los que están aquí dentro sí conocen. Y esos son los que el diablo puede influenciar a fin de acabarse el rebaño. Entonces, Pablo está dando una advertencia aquí. Si usted nota, no me interesa mucho hablar acerca de la partida de Pablo. Probablemente está hablando porque él había sido perseguido tanto que muchas veces estuvo a punto de morir. Y probablemente aquí ya estaba pronto a morir Pablo. Pero también estaba pronto a ir a España y después llegar a Roma. Y recuerda que cuando llega a Roma, no llega como él siempre quiso llegar. Predicarle todo el consejo de Dios a los romanos. Los romanos recibieron una carta que fue escrita mucho antes de lo que estamos viendo aquí. Cuando Pablo llegó a Roma, llegó preso, encadenado, a tal punto que murió después de eso. Entonces, pero aquí lo importante que necesitamos rescatar es, hermanos, dos cosas importantes. Miren lo que dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Hay una palabra muy importante ahí. Necesitamos tener cuidado primero de nosotros. El hermano Jorge explicó este punto en el versículo 28. Quiero recalcarlo. Dice el versículo 28, por tanto, mirad por vosotros. Primero, el primero que debe de estar siendo cuidado en cuanto a la enseñanza es el que predica. Sea este pastor, sea este un maestro de escuela bíblica, sea este un evangelista, debe de cuidar para el mensaje que va a entregar. Porque hay muchos que son homicidas espirituales allá afuera. Y esos homicidas espirituales probablemente van a entrar al rebaño. Miren lo que dice el versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán. Y aquí es donde hay que tener cuidado, porque también hay muchos lobos, noten lo que dice el versículo, lobos rapaces. El lobo, hermano, no va a llegar diciendo que es un lobo, ¿o sí? El lobo se va a vestir de oveja y va a entrar al rebaño. El lobo no va a decir, miren, aquí está un lobo que quiere acabarse a la iglesia. No, va a entrar como oveja. Entonces la iglesia tiene una responsabilidad aquí. No me vayan a decir allá las iglesias, o la iglesia, estoy hablando, cuando hablo de iglesia, no estoy hablando de la iglesia en Maús de Chapetique, estoy hablando de la iglesia en general.
La iglesia debe de tener el sumo cuidado de entender quién les enseña. Porque probablemente hoy hay muchos que están predicando, entre comillas, el consejo de Dios, pero son dardos y puñaladas que lo único que van a hacer es acabarse a la iglesia y llevarla, inclusive, a aquellos que no han confiado en Cristo, al infierno. Hoy en día hay muchos predicadores que lejos de llevar a la gente al cielo, la están llevando al infierno, con mensajes complicados. La gente no quiere oír el mensaje tan claro y sencillo, y nosotros le dimos el evangelio llano, tal como el Señor lo entregó. El Señor habló del evangelio de la gracia, Pablo habló del evangelio de la gracia, Pedro habló del evangelio de la gracia, y de la misma manera, sencillo. La salvación es lo más fácil que puede haber. Pero también hay lobos que no solo se van a vestir para acabarse a la iglesia en el sentido espiritual, sino en el sentido material o económico. Entonces aquí es donde hay que tener mucho cuidado. La iglesia debe de estar animada. Entonces, hermano, ¿cómo puede una iglesia descubrir quién es una oveja o quién es un lobo realmente? ¿Qué necesita la iglesia para saberlo? Conocer todo el consejo, conocer la palabra del Señor, conocer la sana doctrina. ¿Ustedes creen que las cajeras de los bancos no distinguen cuál es un billete falso con un billete bueno? ¿Cuál enseñan primero? ¿Cuál le enseñan a conocer cuando está en la práctica un cajero de banco, creen ustedes? ¿El bueno o el malo? Primero le enseñan el bueno, pero después le ponen los malos. ¿Para qué? Para que sepa distinguir. Esta iglesia ha recibido lo bueno. En el pasado, hermano, en la historia de esta iglesia, ¿cómo estaba la iglesia? Si hubieran seguido hasta el día de hoy de esa manera, ustedes estarían seguros, por 100% seguros, que irían al cielo. Difícilmente. Estarían quedada totalmente, la iglesia estaría perdida. Pero gloria a Dios, hermano, gloria a Dios por el mensaje de la gracia. Gloria a Dios. Entonces, la iglesia, hermano, tiene responsabilidades aquí. Fíjense, si usted pone a pensar, ¿cuántos entonces homicidas espirituales entraron a esta iglesia antes de la gracia de Dios? ¿Cuántos? Ahora yo les pregunto, evalúense ustedes los que estuvieron en ese tiempo, porque nosotros somos nuevos aquí, y gracias a Dios que conocimos la gracia. Yo le doy gracias a Dios por no haber estado en ese legalismo tremendo. Terrible, hermano. ¿Cree usted que tiene paz una iglesia que sabe que en cualquier momento puede perder la salvación? Pero ahora, ¿cómo se siente usted sabiendo que en Cristo Jesús está totalmente asegurado? Totalmente en paz, hermano. No importa lo que pase. Entonces, Pablo aquí está diciendo, yo sé, y hermano, nosotros sabemos ya, no somos ignorantes de esto. Sabemos 100% seguro que cuando los líderes que enseñan la sana doctrina partan de este mundo, van a venir otros que se van a acabar la iglesia. Yo decía el domingo, padres, interésense por enseñarles estas cosas y estas verdades a sus hijos, para que estén preparados y sepan distinguir entre un lobo y una oveja, porque van a venir de allá, van a venir de afuera y se van a meter aquí, pero van a venir vestidos de oveja. Y por eso Pablo dice lobos rapaces. ¿Y por qué Pablo habla aquí acerca de los lobos rapaces? Porque de hecho, ¿a quiénes compara Pablo aquí en este sentido, en el contexto del versículo 28? ¿Quiénes eran los lobos de ese contexto? Los falsos maestros. Pero también esos falsos maestros, ¿de dónde provenían? De los judíos. Entonces, no es extraño que dentro de la iglesia empiecen a surgir falsos maestros también. Hoy me contaba el pastor
que en el instituto, el INCHAPEL, hay muchos que están temblando porque está llegando un pastor a enseñarle que la salvación se pierde. Terrible. Y aquellos que saben un poquito, saben distinguir, nos está enseñando mal. Pero ¿qué hay de aquellos que no saben estas cosas? ¿Hacia dónde los está llevando? Al infierno. Lamentablemente. Lamentablemente así es. Yo le llamo homicidas espirituales. Porque lejos de llevarlos al cielo, los están llevando al infierno. Y Pablo lo está diciendo aquí. Hermano, usted necesita saber estas cosas. Porque necesita saber que un día de aquí puede surgir falsos maestros. Dios quiera que nosotros seamos fieles a la palabra del Señor. Seamos fieles. Y la responsabilidad primera es la de los que predicamos. Pero también usted tiene responsabilidades de distinguir quién enseña bien y quién no enseña bien. Ahora, que no nos interese, hermano, la filosofía y cuestiones de este tipo. Que nos interese lo que la palabra del Señor dice. Esto debe de interesar. Si la palabra del Señor dice cómo debemos de andar, ahí es donde debemos de enfocarnos. La palabra del Señor dice cómo debemos de actuar como creyentes. Bueno, Romanos capítulo 15 que hemos estado viendo, tiene el 14 y el 15 son bien duros para la iglesia, para cada uno de nosotros. Pero hermano, no necesitamos ser apáticos a lo que la palabra de Dios dice. Versículo 30. Mire lo que dice. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Mire qué es lo que Pablo está diciendo. Vean lo que dice. Primero, en el 28 dijo: obispos, tengan cuidado de ustedes, porque ustedes van a enseñar, necesitan enseñar correctamente. En el versículo 29 dice que de afuera van a venir lobos rapaces, introducidos como ovejas, vestidos de ovejas. En el versículo 30 dice que de aquí mismo van a salir. Entonces, hermano, ¿cómo la iglesia puede distinguir esto? Sabiendo la sana doctrina. Por eso estamos tan interesados en que los creyentes sepan todo el consejo de Dios. Y mire lo que dice el versículo. El versículo tiene varias cosas importantes que llaman la atención. Dice el versículo: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Qué es una perversidad? ¿O qué es lo perverso? ¿Qué es lo perverso, hermano? O sea, que la palabra del Señor dice una cosa, pero ellos dicen que es otra. Es como cuando ¿cómo se llama este? El corralero, el que ordeña la vaca, va a ordeñar, pasa por la quebrada, le echa un poco de agua a la leche y ya no es pura, ya está adulterada. A esto, la palabra perverso significa aquí, es decir, adulterar. ¿Y cómo debemos de recibir la leche nosotros? ¿Cuál es el consejo que dice Pablo? No adulterada. ¿Y para qué? ¿Por qué? Porque si la recibe adulterada, ¿la iglesia crecerá? De ninguna manera. Ahora, ¿quién edifica la iglesia? Cristo edifica la iglesia. Nosotros no edificamos la iglesia. El pastor no edifica la iglesia. Los líderes no edificamos la iglesia. Cristo edifica la iglesia por medio del Espíritu Santo. Cuando usted y yo dejamos que la palabra obre en nuestra vida. Y por eso decía al principio, hay responsabilidades, hay dos direcciones. La responsabilidad nuestra de enseñar correctamente y la responsabilidad suya de entender lo que se le está enseñando. Pero no porque nosotros lo decimos, sino porque la Biblia lo expresa así. Ahora, pero cuando vienen otros, por ejemplo, tan claro, bueno, yo no he podido encontrar un mensaje tan claro como el Evangelio y tan sencillo, que la gente siempre anda buscando. No, es Cristo más el bautismo, es
más las obras, es Cristo más los sacrificios, es Cristo más los sacramentos, Cristo más algo más, siempre. Y Juan 3:16 tiene resumidas 4 partes importantes que yo siempre lo he expresado: el regalo de Dios, la oferta de Dios, la responsabilidad del hombre y el regalo de Dios al principio. El regalo de Dios, que es la vida eterna. Tan sencillo así. Entonces, yo no puedo encontrar cómo la gente puede complicar un mensaje tan fácil. Pero, hermano, ¿habrán tiempos que esto se va a complicar? Sí, vienen tiempos difíciles. Y lo insistimos, para los niños, para los jóvenes, vienen tiempos difíciles. Nosotros a lo mejor un día vamos a partir de aquí. Yo siempre, no sé por qué el Señor me pone a decir esto. Será porque salgo cada día y no sé si voy a regresar. Pero hermano, hasta el día de hoy hemos oído mensajes de la gracia de Dios cada vez que se predica el Evangelio. Cada vez. Y ahora, por eso dice el versículo 30, y de vosotros se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Para qué? Ahora, ¿serán arrastrados algunos, hermanos, o no? Serán arrastrados. ¿Quiénes serán arrastrados? Los que estén débiles. Los que estén débiles. Por eso, hermano, hay que fortalecerse en el Señor. Pablo dice allá a Timoteo que debemos de agarrar fuerza de la gracia de Dios. La gracia de Dios es la fuente de la fortaleza espiritual en un creyente. La gracia de Dios es la fuente de la sabiduría espiritual. En Cristo es que se centra esto. Ahora fíjense bien. El versículo dice a los discípulos. Primero va a empezar, es probable que hasta líderes sean motivados a esto. Entonces, la perversidad, hermano, que viene posterior a esto es difícil. De hecho, imagínense cuánto tiempo ha pasado desde que Pablo dijo estas cosas y ha aumentado la perversidad en la iglesia. Ha aumentado. Tanto es que muchos dicen que para que una persona sea espiritual necesita hablar en lengua. Esto es perversidad. En la Biblia no he hallado ninguna parte que diga eso. Como tampoco la Biblia dice que la evidencia de tener el Espíritu Santo es hablar en lengua. Hemos estudiado la historia aquí de la iglesia hasta el capítulo 20 y si hemos aprendido, hemos visto que en el Pentecostés había una razón por qué hablar en lengua. Y después con los gentiles había una razón. ¿Cuál era la razón? Evidenciar a los judíos que ellos también eran parte de la iglesia. No hay una razón para que ellos eran espirituales o que tenían el Espíritu Santo. De hecho, ahí mismo en los pasajes dice que recibieron el Espíritu Santo. Y ahora recibe una persona el Espíritu Santo en el momento que pone su fe, su confianza en el Señor. En ese momento recibe el Espíritu Santo. ¿Necesita hablar en lengua? ¿Necesita sentir un fuego? Esta semana me dio tristeza, que la semana pasada fui a Pajigua y una señora que conocía me dijo esto. Yo cuando recibí al Señor fui bautizada con 2 bautismos. Le dije yo, ¿cuáles fueron los 2 bautismos? El del Espíritu Santo y el del fuego. Entonces le dije yo, usted fue salva en un momentito y después perdió la salvación. ¿Qué? Pues sí, porque el del fuego es para los no creyentes. Y ese bautismo es un bautismo ya realizado hasta el día que sea el juicio final y sea lanzado al lado del fuego. ¿Y cómo va a ser? Me dijo. Hablé en lengua, tuve profecía. Estas son perversidades de las cuales Pablo está diciendo aquí. No hay perversos en la iglesia hoy, hermano. Hay tantos perversos. Y yo cuando usé esa palabra por primera vez aquí y cuando la usé en el instituto bíblico, muchos se asombraron.
Hermano, somos perversos o nos vamos perversos. La vieja naturaleza es tan perversa que arrastra a la gente a hacer estas cosas. Y yo uso otra palabra, pervertidos. Son muy pervertidos los que predican estas cosas. No pueden hacer las distinciones bíblicas en cuanto a estos asuntos. Una cosa es ser bautizado con el Espíritu Santo y otra cosa con fuego. Los que no crean en Cristo van a ser bautizados con fuego en el día del juicio final. Van a ser introducidos al lado del fuego. Es más, ¿ya están identificados con el lado del fuego? Sí. Juan 3:18 dice que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Es decir, si no cree en Cristo Jesús, entonces ya está camino al infierno, ya tiene una identidad con el infierno. Y no necesita llegar hasta allá para ser bautizado con fuego. Ya está bautizado. Si no cree en Cristo, eso no va a cambiar. Y si muriera, no lo va a cambiar. Y aquellos que predican estas cosas, de esta manera, lejos de llevarlo al cielo, llevan al infierno a la gente. Están identificados con eso. Estas son las perversidades de las que habla Pablo. Yo solo pongo algunos ejemplos. Pero miren, vamos al versículo 31. Miren lo que dice el versículo 31. Por tanto, velad. ¿Cuál es la recomendación a la iglesia? Velad. ¿Y qué es velad, hermano? Pasar sin dormir toda la noche, como hace una iglesia en San Salvador, que se reúne en grupo para estar esperando al Señor y velando. Eso es lo que dice. La palabra velada aquí tiene un sentido de lo que dijo en el versículo 27. ¿Qué es lo que le entregó Pablo? Todo el consejo de Dios. Entonces, no se dejen perturbar por lo que perturba el mensaje o lo que pervierten el mensaje. En otras palabras, sepan lo que la palabra del Señor dice. Y más allá de eso, miren lo que dice el versículo. Terminemos el versículo para que vean qué es lo que Pablo está diciendo. Acordando que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Qué es lo que hacía Pablo cuando predicaba el Evangelio? ¿Y qué es amonestar, hermano? Ya hemos hablado mucho de esta palabra. Aconsejar es animar por medio del consejo bíblico a otro. No es regañar. El hermano Jorge predicaba esto el domingo de la mañana. Amonestar, hermano, no es venirle a decir a alguien un regaño. Es más, la Biblia misma le da a uno ¿cómo se llama? Los regaños que Dios quiere darnos. El problema, ¿saben dónde está? Que no lo queremos aceptar. O es que si no lo queremos aceptar, entonces estamos velando o estamos siendo rechazando. Hay dos alternativas. O agarramos el consejo de Dios, velamos en la palabra de Dios, o somos rechazos. Cada vez que oímos el consejo de Dios, no, lo rechazo. Y cuando lo rechazo, entonces ¿qué estoy haciendo? Estoy siendo más frágil para estos que predican perversidades. Entonces Pablo, hermano, cuando por ejemplo dice en Romanos capítulo 14 que debemos de recibir al débil y que el fuerte no menosprecie al débil y que el débil no juzgue al fuerte, y hace un juego de palabras, precisamente porque necesitamos tener un equilibrio dentro de la iglesia. Ahora, yo no sé si ustedes han preguntado, un día de esto estaba evaluando mi vida y decía yo, bueno, ¿qué soy? ¿Fuerte o débil? Cuando el domingo estaba predicando, el hermano Jorge estaba preguntando, me dijo, ¿qué soy? ¿Soy fuerte o soy débil? Hay muchas direcciones en ser fuerte y ser débil. La debilidad de una oveja se puede ver en su actitud, en sus decisiones. Se puede ver. Si usted decide lo contrario de lo que la Biblia dice, entonces ¿qué es? Pues es débil. Ahora, pero yo voy a menospreciarlo si soy fuerte. No.
¿Qué necesito hacer? Lo que dice Pablo aquí en este versículo. Amonestar. Hermano, yo quiero que hagamos una reflexión en esta noche. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos amonestados por la palabra de Dios? No por el que predica, sino por la palabra de Dios. ¿Cuántos han sentido ustedes realmente el impacto que la palabra de Dios tiene en su vida? Y si lo tienen, ¿cuántos de nosotros hemos dado un escaloncito a escaloncito a escaloncito en cambiar nuestras actitudes? Hasta esta altura, las decisiones de los creyentes deberían de ser las decisiones más sabias. Hace un tiempo yo estaba recordando que aquí prediqué sobre Proverbios capítulo 1, versículo 7. ¿Qué dice el versículo? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la enseñanza y la sabiduría. Hermano, el entendimiento de un creyente, espiritualmente hablando, va a venir cuando empezamos a respetar a Dios. No vamos a ver a los hombres porque nosotros solo somos, ¿qué dice Pablo que somos? Consiervos los unos a los otros. Yo le sirvo a la iglesia me sirve a mí, todos nos servimos porque todos somos siervos. No hay uno más que otro, somos iguales. Pero aquí está el punto. ¿Cuánta madurez tengo para tomar las decisiones? ¿Cuánta sabiduría he adquirido para tomar decisiones? Yo no puedo tomar decisiones sabias cuando estoy rechazando a Dios. ¿Qué dice Proverbios 1:7? El insensato. ¿Y qué es un insensato? Un necio. Sabe de que las cosas no están bien, pero al final voy a hacer como a mí me da la gana. Eso es ser necio. Y a esto que no estoy usando la palabra que debiera usar en el griego. La palabra en el griego es estúpido. Porque son palabras fuertes y Reina Valera usa una palabra todavía más suavecita. Insensato, tonto, estúpido. Cosas así. Entonces, ven, hermano, el punto de Pablo aquí era porque los creyentes necesitamos, hermano, estar muy convencidos de lo que la palabra del Señor dice. Por eso dice el versículo 31: por tanto velad, acordando que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hermano, ¿a cuánto le duele a usted cuando bueno, al Señor cree usted que le duele cuando uno perece en su insensatez? ¿Le duele al Señor? Yo siempre ando recordando una predicación del hermano Ver hace ya años, cuando yo empecé a venir a la iglesia. Y ahí en la pizarra escribió QHJ. Y a mí me impactó eso, no porque lo predicara, sino porque, hermano, usted haría lo que el Señor no haría. ¿Lo haría? Y sí lo hacemos, por la insensatez. A veces hacemos lo que el Señor no quiere que hagamos. Y a Pablo le dolía. ¿Qué dice el versículo? ¿Había derramado lágrimas Pablo por la iglesia? Sí. Y Pablo es el consejo quizás más claro del sufrimiento de los creyentes en la edad de la iglesia. Padeció azotes por la iglesia. Padeció cárcel, persecución. Estuvo muerto y el Señor lo resucitó. Pasó tantas cosas por amor a la iglesia, pero más que todo por amor al Señor. Ahora, si un hombre tiene esta plenitud, de hecho, que no proviene de los hombres, sino proviene del Señor, hermano, ¿creen ustedes que somos capaces nosotros también de tener ese mismo sentir de Pablo? Deberíamos de tenerlo. Deberíamos, como hermanos. Si por ejemplo cada miembro que se le va, si nosotros viéramos como lo plantea aquí, que fueron ovejitas de su rebaño, ¿quién que tiene una vaca la deja? Yo creo que nadie. Yo
un hermano, Juan, era el puente, sí, perdió una vaca y dije que anduvo 3 días por todo buscando por todo. Le digo yo, ese es el anhelo que Pablo tenía y recorría las 7 iglesias y la volvía a recorrer para andar ellos, para evitar que los lobos llegaron a vea. Entonces nosotros, ¿cómo deberíamos de anhelar cada hermano que ha venido aquí? Si faltara o ya no está, ir a buscar con esa misma ansia que buscamos un ganado o algo que nos pertenece. Deberíamos, hermano. Por eso yo hermano, el consejo que podemos ver aquí es que el Señor quiere que nosotros estemos animados, en vez de estar pensando en juzgarnos los unos a los otros, en vez de estar dañándonos los unos a los otros, en vez de estar tirando dardos los unos a los otros, mejor juntarnos como rebaño. De eso está hablando Pablo aquí. Pablo dice, el rebaño. ¿Y por qué le llama rebaño? Porque el rebaño siempre está junto. Si va para un lado, ahí va el rebaño. Entonces, de esto se trata. La unidad. Es más, Cristo dijo de que Él y el Padre eran uno. Y Él cuando oró en el capítulo 17 de Juan, dice, como yo, oh Padre, ellos sean uno contigo y conmigo. Dios anhela, Cristo anhela la unidad de la iglesia. La unidad en el sentido de la comunión. La unidad en el sentido de que tengamos la fortaleza espiritual por medio de la sana doctrina. La unidad en la práctica del servicio. Es decir, que tengamos el enfoque correcto en el Señor. No nos despistemos. El mundo, de hecho, hermano, nos va a influenciar. Y yo no escaparía que tarde o temprano un creyente pueda hacer las mismas cosas que hace el mundo. Lo va a hacer porque es arrastrado. Pero no debiéramos darle lugar al diablo que después se alegre cuando la demás gente habla del rebaño. La demás gente dice del rebaño cosas que no debieran de decir. Versículo 32. Voy un poquito más. Mire, Pablo fue desde un punto bajito, fue subiendo el tono. Mire lo que dice el 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ahora, aquí hay algo importante que dice Pablo en el 32. Pablo se estaba despidiendo de esta iglesia. Estaba dando un mensaje general. Empezó con los obispos, después fue a la iglesia. Ahora él dice 3 cosas muy fundamentales en el versículo. Fíjense bien, en el versículo dice, os encomiendo a Dios. Primero, hermano, aquí estamos siendo llamados aquí en este versículo. La iglesia debe de estar encomendando las cosas al Señor. Por una razón. Hermanos, ¿podemos cambiar nosotros las actitudes y las conductas de los creyentes? ¿Podemos? No. Por eso Pablo tenía razón cuando dice en el versículo, mire lo que dice, encomienda a Dios, ¿y a qué? Y a la palabra. Pero mire, a mí me llamó la atención cuando leí este versículo, porque no dice la palabra en general, sino a qué? La palabra de la gracia. Mire lo que dice, a la palabra de su gracia. ¿Por qué? Porque el énfasis de la edificación de la iglesia está en la gracia de Dios. No está en otro mensaje. La gente puede predicar la prosperidad, pero la gente puede el diablo inclusive puede usar este medio para poder prosperar a mucha gente. Es más, al día de hoy hay mucha gente prosperada en muchas iglesias. Y no estoy diciendo que todos los que han prosperado en la iglesia son prosperados por el diablo, no, tampoco. De hecho, hay muchos porque trabajan, son fieles al Señor, el Señor los prospera. ¿Recuerdan el principio de Mateo capítulo 6, versículo 33, parece que es? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Ahora, si nos enfocamos en la gracia de Dios, el Señor se va a encargar de cada cosa que los creyentes tengamos.
Pero si nos enfocamos en las añadiduras, déjenme decirle que el diablo va a usar esto como perversidad. Es que el hombre le da vuelta a las cosas. No es así. Por eso la palabra de gracia tiene mucho énfasis aquí. Y mira, el versículo también dice que tiene poder ¿para qué? ¿Qué es lo que tiene poder entonces? Para sobreedificar. Hermano, la palabra, fíjense que el evangelio, bueno, por eso Pablo escribió Romanos capítulo 1 versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si tiene el poder de convertir a una persona, si tiene el poder de salvar a una persona, ¿cómo no va a tener poder para poder hacer crecer a una persona y ponerla en el lugar adecuado? Tiene el poder, y aquí lo está diciendo. No creo yo que Pablo se haya sacado esto de su pensamiento. De hecho, ¿quién era el que estaba enseñándole a Pablo estas verdades? El Espíritu Santo. A Pablo le dijo el Espíritu Santo: ve y dile a la gente que la palabra de su gracia es la que tiene poder para sobreedificar. Si usted quiere sobreedificar, hermano, en el fundamento, de hecho, la piedra ya fue puesta. Los creyentes debemos sobreedificar sobre esa piedra que es Cristo. Por eso es el poder de la gracia actuando. Pero nadie puede sobreedificar aparte de Cristo. Esto es como sembrar en la arena, se cae. Pero si está sobre Cristo, se sustenta, porque Cristo la sostiene. El poder de su gracia la sostiene. Por eso el énfasis, hermano, de todo servicio y de toda acción que un creyente haga debe de hacerse sobre la base de la gracia de Dios, porque ahí está el poder, no está en otra cosa. Por eso Pablo dijo allá a Timoteo: toma fuerza fortalécete en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Ahí está diciendo, la gracia de Dios tiene la fortaleza que necesitas. Entonces, hermanos, si usted se siente débil espiritualmente, la gracia de Dios nos puede fortalecer. Y Pablo escribió capítulo 1 de Corintios para enseñar que Dios y Cristo y la palabra son el fundamento de la fortaleza. Entonces, si usted no logra ver aquí, mire lo que dice el versículo: la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros. ¿Y qué más? Y daros herencia con todos los santificados. Esto significa que nadie puede tener una herencia en el cielo a menos que crea el mensaje de la gracia de Dios. Entonces, hermano, no es en balde que estamos diciéndole a la gente hoy en día que la única manera de salvarse es por el mensaje del Evangelio, de la gracia de Dios. La salvación es por fe en Cristo solamente, no más. Cristo hizo la obra acabada en la cruz. No necesitamos nosotros hacer más. Y después de eso viene el lugar de las obras, el servicio bajo el fundamento que es Cristo. Aquí es donde funcionan las obras, no para salvación. El carretero no va a poner los bueyes al revés, primero la carreta y después los bueyes. Primero van los bueyes y después va la carreta. Es decir, cuando yo le dije esto a mi hermano que está en Estados Unidos una vez, ya ve, pero antes tienen que ponerle el yugo. Y cuando le hablamos del yugo, la gente se va por otro extremo. ¿Y el yugo qué es para la gente, hermano? El esfuerzo humano. El esfuerzo humano. Y él me dijo, no, tiene que poner el yugo para poner la carreta. Pues sí, pero ¿qué es antes? Güey, la carreta puede estar ahí, el yugo puede estar ahí, pero los bueyes no están puestos. Entonces, si la gracia de Dios no está puesta, lo demás, cualquier otra cosa que esté ahí puesto, no sirve de nada. Por eso, primero es la gracia de Dios y después las obras. No las obras y después la gracia de Dios, como muchos hacen. Amén, hermano. Bueno, versículo 30 y 33.
voy más rápido porque esto ya es una despedida, pero en el 35 hay algo importante que quiero que toquemos. 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Y esto es verdad, hermano. Y Pablo dice esto porque de hecho los lobos rapaces van a entrar para acabarse el rebaño espiritualmente, pero también económicamente. Muchos andan buscando la prosperidad de ellos, su vientre les interesa. Pero miren el versículo 34. Antes vosotros sabéis que para lo que he sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué le sirvieron las manos de Pablo? Para trabajar. Pablo no era un ocioso. Pablo servía a la iglesia, pero mientras tanto trabajaba también para poder sostenerse. Ahora, esto no implica, hermano, que los pastores que no trabajan, no estoy diciendo que los pastores que no trabajan en otras cosas, la iglesia no tiene responsabilidad. Esto ya lo hemos hablado. La iglesia tiene responsabilidad de pagarle un salario digno al pastor. Y el pastor, más Pablo dice que el obispo que es un obrero fiel es digno de su salario. Y pone el caso de parece que, no sé si en los bueyes, el buey que trilla no le pone el bozal. De hecho, ¿quién debe de sostener el pastor que trabaja en predicar y enseñar? Es la iglesia, es responsabilidad de la iglesia. Pero tampoco, como lo hacen algunos tiranos, como nosotros le pagamos, lo ponemos o lo quitamos a la hora que nos dé la gana. Pero ¿quién pone los pastores? ¿Lo pone la iglesia o lo pone el Señor? Entonces hay que tener cuidado con eso, porque hay que tener temor primero a Dios antes de hacer una cosa de esta. En El Salvador es costumbre que muchas iglesias corren a los pastores a diestra y siniestra y los tienen sufriendo sin pagarle el salario para desesperarlos y que ellos mismos digan, no tienen ni siquiera el valor de decirle, ya no lo queremos aquí, sino que lo desesperan para que él mismo diga, renuncie. Y para que la iglesia diga, el pastor renunció. No, es que detrás de eso había un complot. Hay muchos que actúan así, pero de hecho el Señor les paga conforme a sus obras. Versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar. Hermano, este principio hay que aplicarlo como iglesia. Bienaventurado es dar que recibir. Y es más bienaventurado el que da que el que recibe. Y esta es una verdad. Este es un principio. Es más, fíjate que está escrito en rojo aquí, porque ¿quién dijo esto? El Señor lo dijo. Pablo retoma estas palabras para recordarle a la iglesia. Recuerden lo que el Señor nos dijo. Dice el versículo, más bienaventurado es dar que recibir. Hermano, este es un principio que la iglesia debe de aplicar. Versículo 36. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró por todos ellos. Quiero hablar un poco de esto porque muchos sacan aquí algunas doctrinas de esto. Hermano, Pablo oró de rodillas aquí. Sí. Ahora, la pregunta es en cuanto a la oración, ¿cómo se debe de hacer? Algunos lo hacen de pie, otros lo hacen sentado, otros lo hacen de rodillas. Ahora, ¿qué sienten ustedes cuando ven a alguien de rodillas orando? ¿Han sentido alguna curiosidad ustedes por eso? A mí no me causa eso. Pero también hay una cosa. El Señor enseñó un principio allá, parece en Mateo, que cuando los judíos iban a las esquinas y oraban a voz alta y para que la gente lo viera, hay una cuestión exagerada en cuanto a esto. Y hay que hacer un equilibrio. Hermano, usted puede orar de rodillas, puede orar de pie, con los ojos abiertos. Yo no sé quién sacó esto de que hay que orar con los ojos cerrados. Yo no entiendo de dónde han sacado esto. Es más, he visto muchos pentecostales que están orando y con los ojos abiertos. Ahora,
Esta es una cuestión de conciencia. Y aquí es una cuestión de libertad. A mí no me extrañaría que alguien venga de la congregación y se arrodille en una esquina a orar antes de un culto. No me sorprende. Es su libertad para hacerlo. Pero ¿habría alguno que lo criticaría? Habría. Pero hermano, ¿es legítimo orar de rodillas? Es legítimo, como es legítimo orar de pie, como es legítimo orar sentado, como es legítimo. Imagínense, si fuera una norma orar solo de pie, ¿y qué hay de aquellos que son inválidos? Entonces no estarían en comunión con el Señor. Ven el asunto que quiero enseñar aquí. Y el punto es que hay libertad de conciencia en cuanto a estas cosas. ¿Qué es lo más importante cuando oramos? Mi comunión con el Señor. Esto es lo importante. La posición en que usted lo haga, claro. Tampoco vamos a extrapolar y hacer cosas exageradas fuera de lo que es correcto. Porque puede haber alguien que inclusive en Estados Unidos yo me sorprendo, pero allá vi a unas mujeres saltando y brincando y haciendo un montón de cosas y orando. Porque el Espíritu los había agarrado. Esa es mentira. Esa es parte de una cuestión mística. Entonces hay que tener cuidado en cuanto a estas cosas. Versículo 37. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban. ¿Por qué hicieron esto la iglesia, hermano? Porque Pablo estaba despidiéndose y esto probablemente ya no lo iban a volver a ver. Ojalá, hermano, nosotros estamos enseñando aquí, como dije al principio, no sabemos cuándo nos vamos a ir de aquí. Y nuestro anhelo es que la iglesia crezca a la estatura de Cristo. Nuestro anhelo es que la iglesia sea madura en la palabra, que pueda distinguir entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Ese es nuestro celo como predicadores. Ese es nuestro deseo como lo que enseñamos la palabra del Señor. Porque al Señor le interesa que la iglesia crezca. Entonces, hermanos, esta gente tenía ese deseo y esa comunión con Pablo precisamente por eso. Recordar qué es lo que Pablo había hecho con esta gente. Con solo el hecho de haber entendido el Evangelio y saber que estaban asegurados en las manos de Cristo, era una motivación para darle un abrazo fraternal a Pablo y acostarse. Bueno, aquí dice que le echaron en su cuello. No sé cuántas personas lo hicieron. Ahora, yo no sé cuántos querrán que los que predicamos aquí dejemos nuestros cargos en vez de decirnos, hermanos, lo apoyamos, queremos animarle que siga estudiando la palabra. Algunos nos quieren echar leña y nos quieren echar leña y nos quieren echar leña. Ojalá que no. La iglesia debe de ser una iglesia, de hecho es el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo, hermano, el dolor de cualquier hermano debe de ser el dolor de todos. Eso debe de ser así. Versículo 38 y termino. Doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al Padre. Bueno, yo creo que esta fue una despedida de tristeza a lo mejor. Regocijo en el Señor, pero de tristeza por ver a un hombre que ha sido fiel, que fue fiel. Bueno, nosotros tendremos el privilegio de ver a Pablo en el día de la redención. Amén, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque recibimos el Evangelio de la gracia, hermano. Pero yo animo, hermano, a que sigamos estudiando la palabra. Vean lo que la palabra dice, no lo que nosotros decimos. No nos vean a nosotros, vean a Jesucristo. Siempre hay que ver a Cristo. Y a Él es que debemos de ver siempre. Y la gracia de Dios va a ser fructífera en cada uno de nosotros cuando estemos bien enfocados. Vamos a orar.